De tiempo. Nada, daros la bienvenida, buenos días. Mi nombre es Alejandro Almeida. Primero agradecer a la Junta y a los representantes por el evento, que creo que es importante en Extremadura, y también por invitarme a dar la charla, que bueno, va un poco en una línea diferente a lo que estamos escuchando en el Congreso. Creo que no es tan entretenido a lo mejor como escuchar a un hacker hablar de cómo hacer todo ese tipo de cosas, pero sí que espero que sea un paso necesario para poder llegar a esas tecnologías de las que nos están hablando, ¿no? Tengo un poco el reto en esta charla, que no es obviamente algo solo puntual para el Congreso, si es algo, digamos, de mayor envergadura, un poco el reto de intentar bajar todas esas tecnologías nuevas de las que nos están hablando, de inteligencia artificial generativa, de metodología de analítica de datos avanzada, de uso de Internet de las cosas, etcétera, etcétera, a la realidad de Extremadura, ¿no? Bueno, de una región como Extremadura, que no somos únicos, no, en Extremadura no solo somos los únicos que tenemos el 90 y tantos % de pymes, micropymes y la gran mayoría del sector servicios. Entonces bajarla a esa realidad. ¿Por qué? Porque yo creo que muchas veces cuando escuchamos hablar de digitalización, cuando vienen grandes ponentes como los que tenemos aquí, el principal problema cuando nos vamos es, vale, ¿cómo yo bajo esto ahora a mi empresa? O cómo yo bajo esto ahora a la realidad de nuestra región, ¿no? Y ese reto, esa unión entre lo más alto y la realidad, no es que estemos más abajo, pero la realidad de nuestro sector económico o empresarial, es algo que no es interesante. O sea, es decir, al final es verdad que no es interesante hablar de cosas que no son la última tecnología. Entonces un poco la ponencia va un poco en esa línea, intentando buscar cuáles son esos primeros pasos para digitalizar las pymes y autónomos. Ya habéis visto que he puesto pymes y autónomos, intentando buscar el llegar a lo más simple, ¿no? Al negocio más simple, y luego a partir de ahí ya extrapolar es sencillo. Obviamente contar cómo se hace en una gran empresa, con presupuesto, con ingenieros, con etcétera, etcétera, es sencillo, pero cómo lo hace una nutricionista que tiene en su casa, cómo se digitaliza, es un reto importante. Entonces, ese es un poco el objetivo de la ponencia. Y bueno, antes de empezar, me presento para que me conozcáis, no porque sea importante que me conozcáis, que eso es lo menos importante, sino para que entendáis un poco de dónde viene todo esto, ¿no? Y por qué pensar en esa forma de traer esa alta tecnología a la realidad. Yo soy doctor en economía computacional, básicamente hacer analítica de datos para la empresa y la economía, y he estado trabajando en los últimos años en un grupo universitario, bueno, un grupo empresarial que tiene diferentes universidades online por todo el mundo, dirigiendo proyectos de innovación con datos e inteligencia artificial, ¿no? Es decir, que he estado con todos los recursos disponibles, no ilimitados, pero con todos los recursos disponibles, con ingenieros de datos, con analistas de datos, con servidores a todo meter, con investigadores, doctores en inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y luego la suerte es que voy a vivir aquí en Badajoz, en Extremadura. Entonces, claro, esa doble vertiente, con amigos, con compañeros y luego más recientemente, pues ayudando a algunas empresas, te hace ver la gran brecha que hay entre en lo que están las grandes empresas y el estado de la tecnología actual, y en lo que está la realidad de la sociedad extremeña y de muchas regiones, por lo menos en Portugal y España, que es lo que yo conozco, ¿no? ¿Por qué? Porque al final nuestro sector empresarial, vamos a dejarlo ahí, nuestro sector empresarial son principalmente empresas del sector servicios, pymes, micropymes, autónomos y luego empresas tradicionales, ¿no? Por decirlo de forma sencilla. Entonces no es sencillo. Es decir, yo termino mi jornada laboral el viernes, estoy en una reunión con ingenieros de datos, con gente de inteligencia artificial, y luego me siento con mis amigos que me cuentan los problemas que tienen, que le llega una ayuda del Estado y les da 2.000, 3.000, X mil euros para digitalizarse, ¿y en qué me gasto esto? Entonces, claro, es como tu mente explota, ¿no? Y dices, vale, ¿y ahora cómo llevamos esto aquí? Pues un poco lo que busco no solo yo, o sea, yo aquí voy a contar mi reflexión, que podréis estar de acuerdo o no, luego al final de la charla os pediré que me deis vuestra opinión, ¿vale? Podréis estar de acuerdo o no, pero lo que yo creo que serían los primeros pasos de cualquier pyme o autónomo debería empezar a dar para digitalizarse de verdad. Mira, vamos a ver un poquito qué es eso de digitalizarse de verdad. Es decir, lo que buscamos es la digitalización real de una empresa. Y con real me refiero a la digitalización completa. Es decir, lo primero que tenemos que entender es qué es la digitalización, que nos lo han contado muchas veces, yo creo, y que en todos los congresos nos lo cuentan. Yo lo voy a contar desde una perspectiva muy práctica. Digitalizarse es
tecnología, ¿no? Aplicar la tecnología. Y la tecnología en la práctica a una empresa, ¿a qué le ayuda? A dos cosas principalmente. Hacer lo mismo que hacía, de forma más sencilla y más barata y con menos tiempo, o con los mismos recursos, conseguir más. Eso es la tecnología. Así de sencillo, es decir, no es nada más. Luego podemos hablar de qué tecnología, de cómo me ayuda, etcétera, etcétera. Pero al final la tecnología lo que viene es ayudar a hacer lo mismo, más sencillo o más aplicando lo mismo. Entonces la digitalización en este caso son un conjunto de recursos del mundo digital que nos ayudan a eso, a conseguir más con lo mismo o lo mismo con menos, ¿no? Teniendo en cuenta eso, cuando hablamos de digitalización, yo he hecho aquí un pequeño ejercicio que luego, aquellos que sean un poquito más técnicos, el código este, si queréis lo comparto, bueno, está por todos sitios, pero bueno, yo lo comparto, de preguntarle a ChatGPT que me diga 7 eventos que hay en España de digitalización, donde la palabra digitalización aparezca, ¿no? Y he metido yo, en concreto, potencial digital para que coja potencial digital, ¿no? Luego he hecho un pequeño código para extraer las palabras más frecuentes que aparecen. Ya os digo que no es perfecto. Y por ejemplo, aquí aparece artificial, y lo ideal es que inteligencia tenga el mismo tamaño que artificial, porque artificial la palabra no aparece sola, siempre aparece con inteligencia delante, ¿vale? ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque extraer las palabras de las webs a veces es complicado cuando están con diferentes... Bueno, es complicado, no, hay que echarle tiempo, y yo pues sinceramente no le he echado tanto tiempo, ¿vale? El caso es que he hecho una exploración general de qué palabras aparecen, ¿no? Y lo que quiero mostrar aquí, o por qué pongo esto, es porque cuando hablamos de digitalización confundimos dos términos. Y aquí están mezclados esos términos, ¿no? Hablamos de por una parte, digitalizarse como coger una tecnología y aplicarla en mi empresa. Pues yo tengo una panadería y he puesto una cámara conectada a internet, me doy cuenta cuántas personas entran. Y a eso le llamamos digitalización. Y también llamamos digitalización al proceso de que una empresa se transforme completamente. Yo cuando se utiliza la palabra transformación digital, el hecho de transformarse es cambiar todo. No es aplicar una tecnología concreta. Esa panadería no está transformando digitalmente. No se está transformando digitalmente, sino está aplicando una tecnología para un caso específico. Entonces, esos dos términos creo que es importante diferenciarlos, ¿no? Y que cuando vamos a estos congresos o escuchamos hablar de ayudas, etcétera, etcétera, o planificamos un proceso, hay que diferenciar entre aplicar una tecnología concreta y entre transformarse completamente. Yo lo que busco en las charlas, de lo que quiero hablar es de transformación digital completa, no de aplicar una tecnología. Es decir, esos primeros pasos para digitalizarse, con digitalizarse me refiero a hacer una transformación digital completa de la empresa. Es decir, que mi empresa pase de estar funcionando de una forma a estar funcionando, pero digitalmente, con las herramientas digitales. Que eso no es, como digo, aplicar una cámara, que eso no es tener un ERP, o tener un CRM, o tener una web, ¿vale? Con el reto además de hacerlo en pymes y autónomos, con recursos escasos, con a veces conocimientos escasos de tecnología, con el acceso difícil a esa tecnología. Entonces, claro, ¿cómo conseguimos esto? O, digamos, ¿cuál es, volviendo atrás, cuál es el primer paso que tendría que dar cualquier empresa, de cualquier tamaño? Yo estoy fijándome en las de menor tamaño y en los autónomos porque es nuestra realidad, pero de cualquier tamaño, incluso antes os contaba que en el grupo donde yo estaba, que por cierto, desde septiembre ya no estoy porque he decidido venirme de lleno a tiempo completo a la Universidad de Extremadura, ahora soy profesor aquí en la Universidad de Extremadura a tiempo completo, ya dejé eso atrás y ya estoy en Extremadura centrado, ¿no? Directamente, ya no tengo esa doble vertiente, ya tengo solo una. Por eso esta charla me venía bien también en septiembre y digo, mira, perfecto, así ya consolido un poco ese objetivo, ¿no? Personal. ¿Qué necesito dar como primer paso para lograr la transformación completa de pymes y autónomos? Por ejemplo, y voy a hacerlo con un ejemplo, justificar por qué creo que son los datos, ya os hago spoiler, por qué creo que son el control de los datos es el primer paso. Os voy a poner un ejemplo concreto de una tecnología que es la tecnología del momento, ¿no? La inteligencia artificial. El lunes, el 16 de septiembre, Microsoft presentó Copilot Agents, o agentes Copilot, ¿vale? En español. Que desde mi punto de vista creo que es el futuro de cualquier empresa. De cualquier tamaño, por tecnología, por coste y por utilidad. ¿Qué son estos de la agentes Copilot? Para aquellos que no los pueden ver, que saliendo el lunes, imagino, porque muchos no han tenido tiempo de verlo. Básicamente es crearte tu propio asistente, tu propio trabajador con IA, que haga una tarea específica conectada a tus datos. Es decir, yo tengo todas mis presentaciones de mi empresa guardadas en OneDrive, ¿no? En todos los servidores de Microsoft. Yo tengo mis bases de datos ahí, yo tengo mi CRM conectado, yo tengo todo conectado, todo ahí. Y ahora me entreno
bueno, nosotros lo estamos entrenando, adapto lo que quiero que haga esa inteligencia artificial, que por cierto, si lo sabéis, lo que tiene detrás es OpenAI, ¿vale? Es decir, sabéis que hicieron un acuerdo de participación y los modelos que utiliza de lenguaje son los modelos GPT, ¿vale? Los de ChatGPT, los mismos. Bueno, pues en lo que el objetivo o la funcionalidad que tienen estos agentes Copilot es que yo, por ejemplo, pueda crear un agente Copilot que sea mi asistente de contabilidad, que esté conectado a mi base de datos de contabilidad, al que yo le pregunto, oye, ¿cuál es el último asiento que se ha hecho? Y me lo va a dar. O le pregunto, oye, ¿cuál es el promedio de gasto que hemos tenido en los últimos 3 meses? Y se va a conectar y me lo va a dar. Pero también puedo tener mi asistente de reuniones. Y yo en todas las reuniones que tengo lo meto ahí, o las grabo, o lo que sea, y luego le digo, oye, dime un poco qué reuniones tengo en la siguiente semana. Y me lo va a hacer. Es decir, puedo crearme agentes específicos para tareas específicas. Ayer no sé con quién hablaba que decía, al final son trabajadores gratuitos, o son gratuitos porque sabéis que los modelos de lenguaje hay que pagarlos, ¿vale? Pero estoy creando trabajadores que hagan tareas concretas. Lo que antes a lo mejor lo hacía una persona que tenía yo al lado, ahora lo puede hacer un agente, ¿no? Entonces, bueno, claro, esta tarea, esta función que está aquí, si nosotros queremos que llegue a la realidad de las empresas extremeñas, que son principalmente, como hemos dicho, micropymes, pymes y autónomos, ¿cómo lo conseguimos? ¿Cuál es el primer paso que tendría que dar cualquiera de esas empresas para poder llegar aquí? Que es el estado actual de la tecnología, ha salido el lunes, o sea, es decir, es lo último de lo último que hay en una empresa, en una compañía como Microsoft, adaptado para empresas. Entonces la respuesta, como ya lo he dicho antes, spoiler, es tener el control de sus datos, ¿vale? Lo primero es entender qué es el dato, porque cuando hablamos de datos, y aquí estamos hablando mucho, sobre todo de temas de seguridad, etc., para una compañía, para su transformación digital, ¿qué significa el dato? El dato es un registro que hago digitalmente de un evento que ha ocurrido en la empresa, que sea digital o real. Si es digital es mucho más fácil almacenarlo. Antes os contaba que yo, en ese grupo que tenía universidades online, pues al final si todo tu proceso es online, es mucho más sencillo almacenar la actividad de tu usuario. Porque tengo el tiempo que pasa en cada tema, en cada clase, todo. Si yo tengo, y voy a ir a lo más sencillo, una panadería, es mucho más complicado todo lo que ocurre en esa panadería registrarlo, registrar el dato. Pero el dato no es más que registrar digitalmente en algún lugar ese evento que ha ocurrido en el medio digital o en el medio físico. En el medio físico nos va a costar un poquito más. ¿Qué herramientas, qué tecnología tenemos que nos ayuda a eso? El Internet de las cosas. El Internet de las cosas nos ayuda a registrar un dato del medio físico al medio digital, ¿no? Es una cámara que hace una fotografía, o que tengo en la entrada de una tienda, me cuenta cuántas personas entran. Si le aplico, no es inteligencia artificial, porque eso no es inteligencia artificial, si le aplico machine learning, técnica de machine learning, me puede detectar la altura de la persona, si esa persona lleva gafas, si no lleva gafas, lo que queramos, ¿no? Estoy registrando la realidad física en un medio digital, o sea, estoy registrando datos. Entonces, claro, ese es el reto, yo creo, principal que tiene cualquier empresa para llegar a digitalizarse, ¿no? Por ejemplo, para llegar a utilizar la tecnología como la que acabamos de ver. Tener datos en una empresa no solo te hace poder llegar a esas tecnologías, sino te hace ser un negocio inteligente, por sí solo. Es decir, al final, bueno, esto cuando alguien monta una SL lo ve muy bien, ¿no? La SL tiene personalidad independiente y yo soy otra persona, ¿no? Entonces, a nivel de gestión, cuesta mucho, pero podemos separar lo que es el negocio de la persona. Cuesta mucho, ¿por qué? Porque normalmente la mayoría de los negocios, sobre todo cuando son más pequeños, micropymes, pymes, autónomos, etc., está aquí. Y es la persona que lo lleva la que lo tiene. Crear una inteligencia de negocio, que es Business Intelligence, que es un término que hemos escuchado mucho, pero que a veces a lo mejor nos parece más tecnología que nos venden, etcétera, etcétera, que la realidad. Crear un negocio inteligente es un negocio que tenga inteligencia propia, que se alimente sí mismo de información. Obviamente, la persona que es dueña de ese negocio va a aportar esa inteligencia. Una parte de la inteligencia es la información que el negocio obtiene a través de las personas que tiene. ¿No? Las personas tenemos inteligencia porque aprendemos y porque tenemos experiencia. O sea, aprendemos cosas específicas y vivimos, tenemos experiencias que nos hacen tener más información en nuestra mente, ¿no? Parte de la inteligencia viene de las personas, que esta es la que todas las empresas tienen actualmente, pero otra parte de la inteligencia viene de los datos, de registrar digitalmente lo que pasa. ¿Por qué digo que es importante registrar digitalmente todo lo que pasa? Porque si yo no registro algo en datos, digitalmente eso no ha ocurrido. Es decir, todas las empresas que no tengan registrada su actividad en datos, yo no estoy diciendo que tengan que registrar todas las empresas, ¿vale? Pero que no tengan que registrar su actividad en datos, todo lo que quiera hacer digitalmente, eso no ha ocurrido para el medio digital. ¿A qué me refiero con esto? Que imaginaos que yo quiero construir
un agente Copilot que me asesore a cuál es el siguiente cliente que debería llamar. Si yo no le doy toda la información que tengo de cuál es mi actividad, cómo está yendo mi actividad, con cuánto he facturado con uno, cuánto he facturado con otro, qué características tiene uno, qué características tiene otro, no me va a poder ayudar. O bueno, me dirá algo, porque eso es una de las cosas malas que tiene la inteligencia artificial, que siempre dice algo. Es raro que te diga, no sé. Es poco humilde, ¿no? Podríamos decir, la inteligencia artificial. Siempre te va a decir algo, siempre va a dar una respuesta. Entonces, para que esa respuesta sea correcta, necesitamos datos, ¿no? Volvemos a lo mismo. Y voy más allá. Y yo creo que esto es un problema que llegará. O sea, yo mi investigación es más macroeconómica, ¿vale? Entonces pues, vais a ver que paso de la parte baja del día a día de la empresa a la parte macro, ¿no? Pero yo creo que es un problema que llegará, que es la brecha, ¿no? Pensad que un negocio que es más inteligente que otro es un negocio que toma mejores decisiones que otro. Así de sencillo. Si las empresas grandes tienen los recursos, las capacidades y las habilidades para incorporar la información de los datos en su día a día, las empresas grandes van a tomar siempre mejores decisiones que las pequeñas. Entonces las pequeñas nunca van a poder alcanzar a las grandes, porque van a ir siempre más rápido. Si hablamos en términos macro y hablamos, por ejemplo, de una región como Extremadura, lo que estamos diciendo es que como nuestras empresas en promedio son más pequeñas y tienen menos recursos que las empresas de otra región, en Extremadura nunca vamos a poder coger a esas regiones. Porque siempre van a tener más datos, más información, por lo tanto siempre van a tener mejores decisiones, ¿no? Entonces yo, para mí, como os digo, esto es algo personal, que estoy intentando explicar por qué he llegado a esa conclusión, a lo mejor hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero para mí, ahora voy a un ejemplo, ¿vale? Ahora vamos a la parte práctica. Para mí, los datos son algo fundamental. Y no sé si alguien lo ha visto, pero yo creo que en la mayoría de ayudas que llegan a las empresas, las pymes y autónomos, en la mayoría de aplicaciones que hay, nunca se habla de esto. Nunca. Siempre te montan una web, incluso te montan un CRM. Hay empresas que tienen software increíble para gestión de inventario, etcétera, etcétera, pero luego no tienen un registro digital de todo lo que ocurre en datos, que puedan, por ejemplo, introducir una inteligencia artificial. Entonces, choca un poco, ¿no? Como decía, esa vivencia de estar en un sitio y estar en el otro, que, ojo, también ocurre en las empresas grandes, ¿eh? Las empresas grandes ocurre en muchas lo mismo, ahora ya menos, pero en las empresas grandes también tienen muchos problemas de no tener datos y querer correr antes de andar, ¿no? Que es uno de los frenos. De hecho, esto, que alguien se fije en esto sin tener bases de datos de registro de clientes, de toda su operativa, de la parte contable, es como querer correr antes que andar. Porque ¿con qué voy a alimentar esto si no tengo nada, no? Entonces, dicho eso, voy a hablar a poner el ejemplo, es decir, a la práctica. Los datos, entonces, vamos a poder registrar datos, ¿vale? Voy a enseñar una arquitectura súper básica con licencia de Microsoft, ya os hago spoiler, de 5,60 al mes. O sea, creo que cualquier autónomo puede pagar 5,60 al mes, ¿vale? Una arquitectura súper básica para poder registrar datos. Voy a poner un ejemplo, además, de un negocio muy sencillo. Sencillo en la complejidad de negocio, no sencillo en el servicio, ¿vale? Un nutricionista. No estoy diciendo que todo el mundo vamos a ser nutricionistas, obviamente, ¿no? Sino en la complejidad del negocio. El nutricionista está en su puesto, recibe una persona y la atiende y le da la mejor atención posible. Al final es un servicio que presta a las personas, ¿no? Claro, ese nutricionista puede tener su actividad como siempre ha sido, que es entender a la persona, pues apuntar un poco todas las características que necesitamos de la persona, el registro de peso, etcétera, etcétera, y con eso hacerle su recomendación, ¿no? Su plan de nutrición. ¿Qué diferencia hay entre hacerlo así o hacerlo con una gestión basada en datos? ¿Y cómo puede llegar a hacerlo ese nutricionista como primer paso para luego, por ejemplo, tener una inteligencia artificial con estos agentes de Copilot que han salido el lunes y que cuestan un poquito más, ¿vale? Son 40 euros al mes la licencia de Copilot, obviamente, aunque sabemos que toda la tecnología, el precio siempre tiende a bajar, ¿no? Es decir, a lo mejor ahora no está en nuestro presupuesto, aunque son 40 euros al mes, que tampoco es que sea algo increíble, ¿no? Pero ¿cómo puede llegar, por ejemplo, esa persona luego a conectar ese Copilot, a hacer su asistente de nutricionismo, conectarlo a toda la información que ha recogido de todos los clientes que tiene y pedirle un asesoramiento? Oye, recomiéndame qué comida es la mejor para el viernes, teniendo en cuenta que he recomendado el jueves, el miércoles y el martes tal. Eso es una realidad, eso se puede hacer, eso es digitalizar. En ese caso son procesos muy sencillos, porque ese negocio tiene procesos sencillos, no es que sea sencillo, sino tiene procesos sencillos. Pues, arquitectura básica, esto es la herramienta de todo es Microsoft, ¿vale? Todo dentro de Microsoft, porque además yo considero que cuando estamos hablando de negocios sencillos, de negocios con poco presupuesto, con procesos sencillos, meterle complejidad a utilizar herramientas de diferentes proveedores
dificulta todo. Entonces, en este caso, pues obviamente Microsoft es un gigante. Y lo bueno que tiene Microsoft es que nos provee de todo. Pero no me paga Microsoft, ¿eh? Ojalá. Yo lo digo como recomendación y uso personal, que yo lo utilizo, por ejemplo. Y también he utilizado otros muchos software, también libres, que son iguales de buenos, pero tiene esa complejidad de que al final, si yo quiero una herramienta para hacer encuestas o para hacer formularios, me tengo que ir a un sitio, luego lo tengo que almacenar en otro, luego lo tengo que limpiar con otro, tengo que crear informes con uno y hago automatizaciones con otro. ¿Vale? Aquí lo tenemos todo dentro de la misma arquitectura por darle simplicidad. Entonces, ¿esta arquitectura qué es? Yo registro, cada vez que venga un cliente, por ejemplo, registro toda la información que necesito saber de él, o le hago a él que rellene el formulario con toda la información, por ejemplo, de seguimiento semanal, ¿no? De cómo está avanzando, de cuánto pesa, de qué ha comido, de qué no ha comido, etcétera, etcétera. Todo eso lo guardo en la nube, por seguridad, por eficiencia, etcétera, etcétera. Aunque ahora ya se empieza a hablar de que la nube ya no es tan eficiente, están volviendo a las empresas a tener sus propios servidores, son temas un poquito más técnicos, ¿vale? Y todo eso, ¿no? Se está empezando a hablar de eso, ¿no? De que es diferente. Pero bueno, es verdad que yo creo que si una empresa tiene un volumen importante, sí que puede tener sus propios servidores, pero como estamos hablando de la realidad y tener sobre todo flexibilidad, de poder tener más almacenamiento, menos, todo actualizado, pues la nube nos da eso, ¿no? Luego hago un proceso de transformar esos datos, ¿no? O digamos, para que me entendáis todos, de tener el dato bien registrado. No es tener un Excel y ya está. Aunque sí, ojo, que el Excel también es almacenar el dato. Pero no es solo tener un Excel y ya está, ¿no? Es tener el dato bien almacenado. Y a partir de ahí, ¿qué hago? Tengo que tener a disposición ese dato para cuando, por ejemplo, llega ese cliente y le tengo que dar un servicio, sentarme, abrir y verlo, ¿no? Ver cómo va, ver su evolución, ver qué información tiene. Tengo que tener a disposición el dato y algo que también es una fuente de digitalización y que yo creo que cualquier empresa debería hacer ya, porque yo personalmente, por ejemplo, cuando empecé con esto, hace unos cuantos años, claro, tenía compañeros que no lo utilizaban y yo decía, yo por la mañana digo, yo tengo tiempo, tengo el doble de tiempo libre que tú. ¿Por qué? A mí todos los días me mandan un Excel que tenía que guardar en una carpeta y mandárselo a otra persona. Me hago una automatización. Cuando me llega el Excel de esta persona, se lo mando aquí y lo guardo aquí. Lo dejo programado y ya me olvido. A no ser que el Excel llegue con algún error y me mande un error, ¿no? Que al principio era lo que pasaba siempre hasta que le dije, no me mandes con este error porque entonces me vas a hacer trabajar y quiero dedicar el tiempo a otras cosas, ¿no? Al final es eficiencia, es productividad. Bueno, pues esta arquitectura, para implementarla, el coste de la licencia son 5,60 al mes, sin IVA, ¿eh? 5,60 al mes sin IVA, hay que sumarle el IVA, ¿vale? No me paga Microsoft, pero sí lo sé porque ayudo a implementarlo, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que necesitamos? Pues esto, saber utilizar estas herramientas. ¿Qué ocurre? Si no le damos importancia a que tener este dato registrado es importante para las pymes y los autónomos, no le vamos a dar y no tenemos en cuenta que las licencias son asequibles, no estamos detectando que lo que marca la diferencia que es el conocimiento. O sea, que las personas tengan ese conocimiento de hacer eso. Si yo ahora mismo tuviera que decidir en qué obligaría a las empresas a invertir el kit digital, estoy siendo muy radical, ¿eh? No estoy diciendo que los datos sean lo único que haga digital, pero si me pongo radical, yo lo haría a formar a todas las personas que gestionen empresas a utilizar 4 herramientas con este coste y eso va a incrementar su productividad enormemente. Y ya no solo eso, lo que hemos dicho antes, le va a abrir el mundo de posibilidades, ¿vale? Aquí os enseño, por ejemplo, vamos a hacer una prueba que lo tengo aquí abierto, esto es un informe de prueba de lo que os acabo de contar, ¿vale? Yo estoy sentado, esto es algo, una herramienta que parece que es bomba, ¿no? Porque lo que estamos acostumbrados es que esto tengo que contratar a Salesforce, tengo que contratar a IBM, a SAP, para tener algo así. Literalmente estas licencias son 5,60 y en este caso concreto, bueno, estaba así bonito y tal, pero la parte de datos es sencilla, al final es un formulario que va registrando, ¿no? Lo que quiero decir es que es más sencillo de lo que podría parecer. Entonces yo selecciono, digo, oye, pues viene Fernando López Sánchez, ¿vale? No sé si alguien se llama Fernando López Sánchez, pero no son nombres ficticios, pero nos lo ha dado ChatGPT, ¿vale? Los datos. Por cierto, muy bueno también para hacer simulaciones, ¿no? Y digo, oye, venga, viene aquí a verme, voy a ver el seguimiento cómo va. Le he pasado el formulario y digo, oye, ¿cuál es el último peso que ha tenido? 25 años, 104 kilos, bueno, puede medir 2 metros y pico, ¿vale? ¿Cuál es el último seguimiento? La última medición, le pido que se mida, que suba los datos antes de que venga, ese es el registro semanal, y cuando entra la persona ya le ofrezco un mejor servicio. ¿Por qué? Porque tengo esa información no aquí, que es la que estamos acostumbrados a tener, sino también ahí. Y nuestro cerebro, hombre, somos inteligentes y hay mucha gente inteligente, pero tiene un límite, ¿no? De acordarnos de todos los datos. Incluso podría decir, bueno, voy a ver su evolución ahora.
¿vale? Veo su evolución y me veo la evolución de cómo va evolucionando para saber si estoy correcto o no, ¿vale? Otro ejemplo, claro, si nos vamos a lo más complejo, pues puedo tener ya informes, si son empresas más complejas, y tener toda mi compañía metida en un informe. ¿Cuál es lo bueno de esto? Lo bueno de esto, de tener toda mi compañía metida en un informe, ya no es solo el utilizar el propio informe, sino es que con estos datos que están ahí detrás, la inteligencia artificial que tenemos ahora y eso que está saliendo, es tan sencillo como conectarlo y tengo mi asistente de la compañía en general, mi asistente de gestión de clientes, mi asistente de ventas por región, etcétera, etcétera. Pero el primer paso es ese, es tener el dato almacenado. A partir de ahí ya puedo hacer lo que quiera, puedo digitalizarme todo lo que quiera. Pero yo, desde mi punto de vista, como he dicho, creo que la transformación digital, la clave para la transformación digital, y creo que esta es la presentación, si no me equivoco, sí, se ha quedado ahí. A ver, un segundo. Ahí está. Aquí tenemos 2 minutos. Para mí la clave de la transformación digital está, como digo, en tener el control de los datos clave, ¿vale? Ya para terminar, que no nos pille el tiempo, 3 cosas. Hemos dicho que para mí los datos son el punto clave. 3 cosas que yo haría, o que hay que hacer, o que yo haría inicialmente como 3 pasos para digitalizarme es, lo primero, almacenar, que no tengo nada, no puedo hacer nada. Empezar a tener esa... Al final esto es más de cultura, ¿no? Más que de algo técnico, sino tener la cultura de gestionar digitalmente, y para eso hay que almacenar el dato, ¿no? Y esa parte de cultura, todo lo que es cambio en las organizaciones, ya sabéis que cuesta y que lleva un proceso lento. Pero bueno, empezar a pensar en que lo primero que hay que tener es el dato. A partir de ahí, generar medios para poder consumir el dato, es decir, tomar el control de ese dato, al final es tomar el control de mi empresa, de la complejidad de mi empresa. Y para mí algo fundamental, automatizar tareas repetitivas. Todo lo que hago todos los días, en el día a día, que yo pueda automatizar, que pueda registrar en datos, y si ocurre esto hago esto y si no lo otro y lo dejo ahí listo, y tengo automatizado, es tiempo que me estoy quitando yo de estar ahí y utilizar otras cosas. Y eso realmente es productividad, ¿no? Eso es lo que va a hacer que las empresas puedan crecer más, porque las personas que están en las empresas tienen más tiempo y porque las decisiones que toman son más informadas porque tienen el control, ¿vale? Como os decía, bueno, si queréis, ¿vale? Tenéis un código QR para que hagáis una pequeña encuesta. A mí me viene genial porque, bueno, me viene genial sobre todo para saber si opináis como yo. Si no opináis como yo, me podéis que no, ¿eh? Es decir, al final esto es algo personal que yo he entrado. Y luego también os mandamos los informes estos por si queréis probarlos, ¿vale? Que están subidos a la web, si queréis probar un poco los informes cómo funcionan. Y os mandamos también los códigos, el código que he dicho antes para extraer palabras también. O sea, todo lo que he utilizado aquí os lo mando, ¿vale? Hay una cosa además que viene de Intelligent, que es un soporte tecnológico que a todo esto, que es un consejo al día, a la semana. Yo estaré también escribiendo, o sea, son unos consejos a la semana, al día, no, a la semana, ¿vale? Para ir dando pasitos hacia esa digitalización, teniendo en cuenta como base que lo primero es el dato, ¿vale? Pues lo primero, empezar a tener un correo formal donde guardo los datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Son un consejo a la semana, simplemente que no sé qué día será, pero bueno, que irá llegando para ir dando esos pasitos poco a poco, porque al final esto está muy bien, pero hay que ponérselo poco a poco avanzando, ¿vale? Así que nada, yo creo que he cumplido 29, clavado, yo creo. Muchas gracias. ¿Preguntas? Vale, sí, rápido. Todo lo que está genial, los datos es muy importante, la seguridad de los datos. Vale, mira, muy buen punto. Antes hablaba de Microsoft, del ecosistema de Microsoft, ¿por qué? Porque Microsoft al final una de las cosas que nos da es la seguridad. O sea, viene con la aplicación. Siempre y cuando nosotros no hagamos cosas fuera, si lo dejamos todo en el mismo ecosistema, lo bueno de trabajar con empresas tan grandes es que la ciberseguridad viene dada. Si ya empieza a tener una base de datos en servidor local, otro programa por ahí, otro tal, ya la seguridad empieza a comprometerse. Entonces yo creo que en pequeñas empresas autónomas y tal, lo ideal es coger una solución completa de una empresa que me provea esa seguridad por detrás de los servicios que me está dando, y nosotros, bueno, podemos construir, pero si tenemos que construir, tenemos que preocuparnos por la seguridad. Y nosotros también, aún así, dándoselo a ellos. Hablas en cuanto al consumo de datos. Yo, personalmente, con todo lo que digo, siempre digo yo a mis amigos, si es que van a tener datos con dentro. Quiero decir, si es que, o sea, yo, no quiero decir que no hay, pero esa es mi idea. Hombre, no son, por ejemplo, ayer hablaban de TikTok, ¿no? Yo no voy a subir no voy a pasar un Excel por Telegram de la contabilidad de mi empresa, ¿vale? Que es un poco más seguro todavía.
teóricamente, pero bueno, como es más abierto y más tal, yo voy a pasar por un grupo, yo personalmente, digo, pero hay ciertas cosas que sí, ciertas cosas que no, siempre hay un límite, pero yo soy de los que piensa que estas compañías tan grandes, por un lado o por otro, van a tener contrato. O sea, siempre, o sea, con que tengas Windows, ya está. Ya te han cogido, o sea, quiero decir, ¿me entendéis, no? Al final, La puerta trasera siempre. siempre está la puerta trasera. Vale, pues muchas gracias.